Buenos días, profesor, profesor Héctor. Hoy vengo a hablar sobre un tema. ¿Cuál es ese tema? Se preguntará. Bueno, el tema en cuestión es sobre la comunicación, la oralidad, sus barreras y sobre todo también eh, tanto sus barreras como el cómo mejorar. Y desde luego, eh, una última observación personal de mi parte sobre este tema. Dicho eso, prosigamos. ¿Qué son las barreras de... Bueno, ¿qué es una barrera de comunicación? Son lo que impide que la comunicación pueda efectuarse de manera correcta. Es decir, pongamos un ejemplo. Una persona que por naturaleza es tímida y nerviosa y tiene miedo a hablar, no va a poder comunicarse como una que mínimo confía en sí mismo. O tiene al menos la capacidad como para decir, wow, pues hay que decirlo, no hay que callarnos las cosas. En este apartado hay muchas barreras de comunicación y todas en su mayoría son humanas. Y hay algunas cuantas que son naturales, como por ejemplo eh, los desastres naturales propiamente, inclusive ni siquiera un desastre natural, sino también podría ser una barrera de la comunicación, la fauna o la localización de un lugar. Hay lugares que son más remotos y es difícil tener una comunicación clara y concisa sobre estos lugares. Dicho eso, te das cuenta de que en la comunicación pues hay varios elementos que la comprometen. En su mayoría, como dije, son humanos. Y esos son los más importantes porque los otros son naturales y se tienen que afrontar con tecnología o con avances dentro de nuestra sociedad. Pero como dato chistoso, para mejorar como sociedad tenemos también que ser capaces de comunicarnos mejor, ya que es la base de todo. Así que, será natural esas complicaciones, pero hay de todas formas algo de mano humana, ¿eh? Curioso. Ok, ah, dicho eso, entonces, ¿cuáles son mis estrategias? Obviamente, en el apartado natural, pues mejorar el apartado tecnológico y social. Y ya en el apartado meramente humano, enseñar a los niños sobre un montón de cosas. ¿Sabes? Estas cosas se tienen que efectuar desde la infancia. Hay que tratar de educar mejor a las personas para que mejoren. También hay que invitarlos a ser mucho más expresivos, que sean capaces de expresar mucho más sus emociones. Por ejemplo, no ocultarse nada. Una persona que tiene miedo de decepcionar a otra, pues debería de ser capaz de decirlo. Y ojo, ¿cuál sería el peor aquí? El peor aquí sería que esa persona, el miedo es decirle ya no me interesas, o ya no quiero ser tu amigo, o no me interesa esto. Y tú nada más por decirle no, tú nada más para no decirle que no, pues dices sí, sí, está bien. Eso no está bien. Valga la redundancia. ¿Por qué? Fácil. Literalmente hablamos de que la comunicación tiene que expresarse independientemente de si es algo bueno o malo. Es decir, a veces, como dice el dicho, la verdad podrá no ser bonita, pero la verdad es la verdad. Mucha gente a veces prefiere una mentira dulce, pero lo mejor que puede estar es la verdad, aunque duela. Y aquí viene ese punto precisamente. Hay otros casos también, como por ejemplo enseñar a que la gente no tenga tanto ego, porque propiamente el ego, la arrogancia o incluso no dejar que tus propias ideologías, ya sea religiosas o personales, afecten a la manera en la que te comunicas. Y desde luego también hasta meto temas que no están en las barreras que usted nos mostró, pero que con base a los leídos vienen siendo derivados o ligados. Tampoco es bueno utilizar la fuerza como medio de para ejercer una comunicación y una superioridad, ya que muchas veces la falla de la comunicación es justamente por buscar estar hasta acá y las otras personas hasta acá abajo. ¿Entiendes eso? O sea, hablamos de algo propiamente de... ¿Cuál sería el término correcto? Sí, muy, muy tóxico, muy mamón, perdón por la palabra, y demasiado grosero. Y una persona que no quiera estar dispuesta a hablar, ese sería el mayor punto. Una persona que no está dispuesta a hablar con los demás es una persona que falla en la comunicación totalmente.
ahí es donde yo creo que debería de enfocarnos. Enseñar tanto sobre la comunicación, sobre sus barreras, de que somos pequeños, como en el apartado más humano, ya que como lo mencioné en mi propio ensayo, una gran parte de esto, la comunicación nace de... Todos los seres vivos se comunican, pero el ser humano llevó esto al siguiente nivel. Llevamos esto al siguiente nivel creando la comunicación verbal. Es decir, eso es algo que, al menos en la Tierra obviamente, es un arte humano. Y debido a eso es imperfecto. Y por eso tiene tantas fallas y tiene tantas formas de manifestarse. Y simplemente no es correcto. No es correcto el hacer un gran mota y tratar de querer estar hasta acá arriba. Es por eso que yo propongo esas dos soluciones. Enfocarnos desde la infancia. Porque la realidad es que actualmente hay muchas personas que simplemente no van a querer cambiar. Y eso es una realidad. No todos quieren cambiar ni mejorar. Y muchos, su manera de comunicarse no es la mejor, la verdad. Es por eso que es mejor enfocarnos en esa parte. Porque aunque no podemos hacer mucho tampoco, mínimo brindar una mejor educación social en el apartado de comunicación y como seres humanos en el apartado más ético y moral, es algo que simplemente no tiene precio. Ayuda mucho. Y simplemente inculcar ese valor de querer escuchar, de no querer siempre estar en la cima, de no dejar que tu ego o creencias nuble un juicio más. Un juicio que podrías llegar a ser de alguien maravilloso, pero que simplemente por las enseñanzas y por muchas cosas en su ser, pues no acepta esa chance y se pierde en un mar de destrucción. Lo que puede ser serio porque en el mundo hay casos como las guerras entre países como Corea del Norte, que de hecho es un gran ejemplo de horribles cosas sobre la comunicación. Así que ahí viene siendo lo más primordial. ¿Y cómo afecta en mi vida personal y en mi vida profesional? En la profesional, obviamente, al tener que cuidar tus palabras. Eso sería lo primero. Lo siento, hubo un leve apagón de luz. Y... Bueno, parecía que quería ver un apagón de luz, así que rápidamente lo detuve por reacción. Bueno, como decía, en el profesional es más que obvio, porque nosotros, como gente que va a estar en el marketing, tenemos que usar funciones de la lengua. Tenemos que a su vez demostrar que respetamos los principios de la comunicación. Y eso a la hora de hacer algún producto o patrocinar una campaña o marca. Pero a la hora de hacer negocios tienes que saber hablar, tienes que saber escuchar, tienes que saber llegar a convenios, tienes que saber lo que las personas quieren. ¿Entiendes? O sea, tienes que saber lo que ellos desean. O lo que se busca, mejor dicho. ¿Por qué? Fácil. La idea es que las personas pues se interesen. Esa es la idea. Y claro, eso sería pues la idea general, pero ya propiamente con otros negocios también, como lo mencioné, con inversores y demás. O sea, es de verdad importante el habla en el ámbito personal, sobre todo en esta área. Realmente la comunicación en todas las áreas afecta, a mayor o menor medida, tal vez, pero todas a un nivel importante. Que un nivel importante sea menor a otro no quiere decir que deje de ser importante. Es decir, es la base de todo. Y después de eso tenemos la comunicación. La comunicación. La importancia de la comunicación en mi apartado personal. Y ahí cuál vendría siendo. En las relaciones, en el ámbito emocional, genuinamente. Por ejemplo, tienes una pareja y no eres capaz de comunicarte con esa persona bien, ni de expresar verdaderamente tu sentir a esa persona. Inclusive, y además, ni siquiera tiene que ser así. Ojo, obviamente se entiende que el punto del ámbito personal, nada con otras personas, pero inclusive en el ámbito propio, si no eres honesto contigo mismo, puedes afectar en la comunicación con los demás también. Así que el punto es que es un tema complejo y en ambos casos es importante. Y bueno, daría para hablar más, pero ya son solo 10 minutos los que tiene que durar este video, así que solo puedo decir que en ambos ámbitos es importante. A full para mí, sobre todo como alguien que estudia mercadotecnia y que la idea es conocer, saber y
ver, y desde luego también como una persona emocional, pues saber cómo expresarle esos sentimientos a mis seres queridos. O sea, es importante para ambos lados de mi vida. Bueno, sin nada más que decir, me despido de este video. Así que hasta el próximo, el cual le va a interesar más, creo yo. Bueno, adiós.